Hola, muy buen día. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Tengo la suerte de contar con la presencia de Euclides Manse, que es uno de los principales teóricos y estudiosos de la economía social y solidaria en América Latina. Euclides, bienvenido. Gracias, Ana, por esta invitación. Muy bien, nos interesa hoy, o más bien la entrevista quiere aportar en la reflexión respecto de cómo la economía social y solidaria se convierte en un eje de construcción de otra economía y de otra sociedad. Euclides, y conociendo tu trayectoria, eh, todo lo que tú has logrado durante décadas, trabajando, estudiando, activando también en la economía social y solidaria, quisiera compartir contigo algunas preguntas que nos ayude a comprender un poco más eh, estos aspectos que son relevantes sobre la economía solidaria. Y quizás una de las primeras preguntas podría ser, ¿cuáles son estas limitaciones que tú has logrado observar del sistema económico tal y lo conocemos en la actualidad? Mira, hay muchos problemas en el sistema económico actual. Yo hice una análisis muy detallada de esto en un libro llamado Constelación Solidarios, analizando ahí lo que llamé de grietas sistémicas del capitalismo. Hay muchas, ¿no? Eh, Algunas son las más graves. La primera es que el sistema no distribuye la riqueza suficiente para asegurar su propia reproducción. Esto es algo que la teoría de la dependencia ya había analizado respecto a los procesos de migración de valores de las periferias a los centros, pero es también un proceso verdaderamente de generación de deudas que se multiplican y de las personas que se quedan marginalizadas de su propia posibilidad de consumo. Entonces, en un sistema tan desarrollado, tenemos casi 1.000.000 de gentes de hambruna en el mundo, ¿no? Otro tema gravísimo es el tema ecológico, toda la destrucción de los ecosistemas como una forma de convertir la naturaleza en capital natural, y entonces se la explota como si no fuera parte de nuestra propia vida, y entonces se destruyen ecosistemas. Hay el proceso democrático, que es otra grieta muy complicada, porque dentro de la lógica del capital, quien tiene capital manda y quien no tiene obedece. Entonces no hay democracia. Hay un sistema de opresión que se crea en verdad con la explotación del trabajo allá. Esto después se migra para dentro de las estructuras estatales, porque en verdad quien tiene más capital tiene capacidad de impulsar por dentro de las redes comunicativas visiones de mundo, eh, eh, fake news y otras cosas más que al final determinam mucho lo que está pasando en varios países. Entonces, si vemos estos golpes de Estado recién, vemos ahí mucho dinero que viene de fundaciones que son alimentadas por grandes corporaciones capitalistas, ¿no? Para sus intereses, lo que pasó con el tema del propio golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, ¿no? Movido muy fuertemente por grupos petroleros, ¿no? Que impulsaron jóvenes del país a luchar por la privatización de la empresa petrolera nacional y entregar todas las reservas de petróleo de Brasil a multinacionales. Entonces, aquí el capital, donde el capital impera, sí, se tiene la hambre, se tiene la degradación ecológica, se tiene la degradación política, se tiene la degradación cultural. Vamos a ver lo que pasa dentro de estos flujos, ¿no? De comunicación hegemónica con tanta... O sea, hay no... En este libro, Constelación Solidaria, se puede tener ahí muy detalladamente diferentes aspectos, ¿no? Pero en verdad este sistema, además ahora, con la cuarta revolución tecnológica, el desarrollo de las inteligencias artificiales, estamos en el limiar en que el capital puede efectivamente destruir la noosfera, o sea, el espacio mismo del conocimiento humano, no ser más
um espaço de colaboração humana e de produção humana, sino de que superinteligências artificiais puedan hegemonizar isto. Então, estamos em vias. Não, há três tipos de inteligência. Desculpe que me prolongo, mas é o tema do capitalismo e como isto impacta fortemente. Há três níveis de inteligências artificiais, não inteligências restritas, inteligências generais e superinteligências. Neste momento, estamos transitando das inteligências restritas para inteligências generais. Pero este movimento que o capital está haciendo por suas ganâncias, por seus interesses de acumular mais capital, isto pode vir a engendrar superinteligências artificiais. E tudo isto conectado com robótica e com a biótica pode dar origem a processos de dominação jamais vistos na história da humanidade. Com estas superinteligências artificiais conectadas com processos robóticos, tendo capacidade de intervenir nos ambientes físicos, sim, movidas por estas superinteligências programadas para ser guerras, não só para ser produção econômica, sino para ser destruição, para ser qualquer tipo de coisa. Estamos vivendo um momento verdadeiramente perigosíssimo para a humanidade, não somente por la destruição ecológica, pero também por esta nova etapa que as inteligências artificiais conectadas com a robótica e também com a biótica poderão engendrar na humanidade. Então, isto é um quadro bastante complicado e também politicamente, como falava primeiro, não? É um quadro verdadeiramente muito complexo no que estamos vivendo. Euclides, tú has colocado varios elementos que me parecen súper importantes y yo sé que no vamos a lograr extendernos demasiado en la entrevista. Sin embargo, me gustaría, has hablado, por ejemplo, de las grietas del sistema, has hablado de la inteligencia artificial, de una nueva etapa del sistema capitalista. En este contexto que tú lo has descrito muy brevemente, ¿cómo valoramos esta colaboración solidaria como alternativa a estos aspectos que tú bien has señalado, ¿no? Que da cuenta también de un mundo globalizado, ¿no? ¿Qué impacto tiene y de qué manera pues la colaboración, la solidaridad entra en juego, ¿no? Sí, de hecho lo que pasa es que como el capitalismo va excluyendo cada vez más el trabajo, justamente por esta automatización de las revoluciones, de la tercera revolución y cuarta, ¿no? Tecnológicas, con la electrónica, informática, robótica y ahora inteligencia artificial y otras formas, esto va engendrando una exclusión cada vez mayor de gentes del proceso productivo. Por outra parte, engendra também uma exclusão de gentes do processo de consumo. Por outra parte, esta gente que está desempregada se endeuda. E então, há os processos também de endeudamento massivo. Então, o que passa? Que estas gentes todas começaram a buscar soluções alternativas para sobreviver. E isto criou processos colaborativos, solidários, entre pessoas, para se organizar enquanto consumidores, enquanto possibilidade de generar algum valor de uso com seu trabalho imediato e atender a alguma coisa, e com isto poder insertar-se dentro de uma economia informal, não? Em verdade, estas coisas se multiplicaram por el mundo, por todo o mundo. E o que passa é que se estas práticas de economias fueran reorganizadas de uma maneira estratégica, fueran reorganizadas de uma maneira solidária, de uma maneira verdadeiramente colaborativa e solidária, é possível, a partir destes fluxos econômicos de consumo, de ofertas, de aquisições coletivas, reorganizá-los em formas de circuitos econômicos. E quando isto se torna possível, é possível efetivamente generar, realizar excedentes econômicos que podem retroalimentar processos de liberação econômica, de liberação de forças produtivas, de forças de intercâmbio, de forças de crédito, e com isto contribuir para avançar em um outro tipo de sociedade. Se miramos todos os movimentos, todo o que existe de cooperativas no mundo hoje, o movimento cooperativo, quanto tem de produção, quantos miles de milhões de dólares são transacionados ao mês por essas cooperativas.
Se miramos las iniciativas de economía solidaria que no son cooperativas, que hay otras formas también, comunitarias, de agricultura familiar, de economías, de empresas autogestionadas, que no son cooperativas, que funcionam como empresas limitadas, ou seja, há um mundo disso. Se imaginarmos os processos de comércio justo que existem no mundo em nível internacional, se imaginarmos todo o processo de consciência ecológica, de consumos críticos e solidários, se imaginamos todo o mundo das finanças éticas, se imaginamos todo isto, e se todo isto estivesse conectados em redes de economia solidária, em formas de circuitos econômicos solidários, isto permitiria construir uma alternativa sistêmica a este modelo hegemônico que aí está, fundada em um consumo que não impacta de maneira negativa nos ecossistemas, sino que protege os ecossistemas, que distribui a riqueza e não que concentra a riqueza, sim? Que organize processos de educação para que as pessoas possam exercer sua autonomia de maneira crítica, tanto do ponto de vista da compreensão crítica da realidade, como de uma ação crítica e compartida em uma praxis liberadora. Então, todo isto pode desencadenar ou encadenar, se diz em espanhol, uma nova economia, uma economia verdadeiramente liberadora, uma economia que é capaz de assegurar o bom viver das pessoas, considerando seus fluxos materiais, econômicos, ecológicos, sus flujos de poder político, de poder social, sus flujos de conocimiento, información, educación, comunicación, de modo tal que promueva las libertades públicas de todos, que promueva las libertades privadas de todos, que no neguen las libertades públicas, ¿sí? Y las libertades públicas que no neguen las privadas, o sea, un proceso de retroalimentación en que tenemos el libre desarrollo de las individualidades, ¿sí? Com todos os meios materiais de conhecimento e de poderes, assegurando que este processo comunal de desenvolvimento de nossas humanidades possa realizar-se. Então, isto é efetivamente o que a colaboração solidária pode realizar, partindo da situação atual de exclusão, já de auto-organização que existe, e de conectando todo esto com uma maneira estratégica a apontar para fortalecer estes circuitos econômicos solidários conectados em redes colaborativas em nível global. Euclides, es súper interesante lo que tú vas planteando. ¿Por qué razón? Y cuando converso con los estudiantes y otros colegas, nos encontramos que tenemos palabras, categorías, si tú quieres, como la solidaridad y la colaboración, que está en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Está presente en nuestra cotidianidad. Sin embargo, nos damos cuenta de que no logramos potenciar toda, digamos, lo importante que podría ser si efectivamente comprendemos y establecemos acciones relacionadas y que tengan que ver con el verdadero sentido de la solidaridad y de la colaboración. ¿Tú podrías ampliar un poco más estos conceptos aplicados a nuestra vida cotidiana? Claro, Ana. El tema de la solidaridad y de la colaboración es algo inherente a nuestra especie humana. Pero muchos hablan de que somos todos individualistas por naturaleza. Esto de hecho no es verdad. Que cualquiera pueda hacerse por sí mismo solo, tampoco esto es verdadero. Y esto se puede comprobar muy prácticamente. Cuando un niño nace, la única cosa que él sabe hacer para sobrevivir, para desarrollarse, la única cosa que sabe hacer es llorar. Solamente esto. No sabe hacer más nada. Y un niño se gira cuando está por dormindo, puede morir porque no es capaz, sufocado, porque no es capaz de se desgirar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que un ser humano cuando nace depende totalmente de una comunidad para sobrevivir. Esse llorar é a única coisa que a natureza nos dá quando sabemos, quando nascemos,
es porque hace parte de nuestra especie humana atender a quienes lloran, para que este que llora pueda sobrevivir. Esto es parte intrínseco del modo como nosotros nos acoplamos socialmente. Hay una necesidad humana de otros seres humanos para sobrevivir. Y por otra parte, nosotros como seres humanos tenemos por nuestra naturaleza una dimensión de empatía y de solidaridad para con las otras personas. Hay procesos que son bioquímicos y se puede analizar todo el proceso neurológico de esto, que algunas personas tienen conexiones en su cerebro que las hacen más empáticas que otras, otras un poco menos, pero todos los seres humanos tienen una cierta dimensión de empatía y quien no las tiene o la tiene de una manera muy reducida es porque efectivamente tiene problemas mentales y necesitan de medicinas para poder vivir de una manera humana. Entonces acá la condición de empatía con el sufrimiento ajeno es una cosa intrínseca al ser humano. Un ser humano que no es capaz de condolerse por la dor de otros, por el dolor de otro ser humano, es porque su subjetividad ha sido mutilada en un proceso cultural en que fue toda ahí laminada, digamos así, que para que se crea que que cada cual tiene que hacer por sí mismo. Por otra parte, del punto de vista orgánico de la sociedad, igualmente, necesitamos siempre de las otras personas para cualquier cosa, para cualquier cosa. Para me liberar necesito de otras personas. Nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en comunión. ¿Y por qué necesito de otras personas? Porque para me liberar necesito pensar. Pero ¿cómo puedo pensar como un ser humano sin un lenguaje? Necesito que mis ideas sean organizadas. Para organizarlas necesito un lenguaje. ¿Quién ha producido el lenguaje? ¿Ha sido yo que inventé todas las palabras? No, fue una comunidad humana. ¿Dónde pude yo aprender un lenguaje? En una comunidad humana. Yo no puedo pensar sin el otro. Yo no puedo pensar para el otro. Yo solo puedo pensar con el otro, porque no puedo me poner en el lugar del otro como si yo pensara por él. Él tiene que pensar. Pero yo no puedo pensar sin él, porque todo el pensamiento solamente se valida de manera dialógica. Porque ¿cómo saberemos si aquello que estamos diciendo tiene o no tiene validad del punto de vista de la realidad? Porque necesitamos validarlo de manera dialógica y después comprobarlo en la praxis histórica para saber si aquello que asumimos como un acuerdo comunicativo efectivamente corresponde o no corresponde a la realidad. Pero si miramos no solo los elementos de pensamiento, si miramos los elementos prácticos de la realidad, se puede decir muy prácticamente a una persona, mira, mire sus manos y ahora toque en algo que tenga sido hecho solamente por tú mismo y solo, sin la participación de algún otro ser humano. La persona no puede tocar en nada, porque en todo lo que ella toque, todo habrá trabajo humano, si es producto cultural, seres humanos estuvieran ahí produciendo esto, y si fuera en algo de la naturaleza, no fue ella que la produjo, porque fueron otros organismos vivos, las plantas, los animales, etcétera, que han generado esto. Lo que ella puede criar sola, absolutamente nada. No puede ni siquiera tocar en sí misma, ni siquiera tocar en sí misma. ¿Por qué? Porque ella misma no ha sido producido por ella misma. Metade de sus cromosomas viene de su padre, metade viene de su madre. Entonces no hay nada que una persona tenga hecha sola por sí misma. Nada. Y ningún ser humano puede liberarse solo por sí mismo, porque necesita de medios materiales para realizar su libertad. Como yo necesito de medios para realizar mi libertad, necesito de otras personas, de otros organismos que no soy yo. Para que yo pueda hablar aquí ahora, necesito de aire y respirar, porque si no era así, estaría muerto. Pero ¿quién ha producido esto? Si no fueran las plantas, las algas que producen el oxígeno, no puedo vivir sin ellas. Pero para hablar necesito de palabras que no fui yo que inventé. Entonces necesito de la comunidad. Pero toda la tecnología, los medios materiales que necesitamos también para hacer esta grabación, ¿quién las produjo? No fomos nosotros. No hay como ser humano liberarse sin otros. Y Paulo Freire nos dice una cosa muy clara,
que los seres humanos se liberan en comunión, comunión. Es necesario volver a la raíz de esta palabra. Ela viene de un verbo latino que es comunir, comunire, comunir. ¿Qué significa esto? Que yo muno a ti, o sea, te doy algo, y tú munes a mí, me da algo. En este proceso de comunir, que hay la comunión, cuando cada cual da de sí al otro, y cuando cada cual recibe de los otros lo que necesita, porque los seres humanos se liberan en comunión. Entonces aquí es que está el tema de cada cual segundo su capacidad en lo que puede ofrecer y a cada cual segundo su necesidad para que pueda existir de manera humana. Un niño que acaba de nacer necesita mucho porque no puede proveer nada, solamente llorar. Pero después que crece, después que él desarrolla sus habilidades, sus capacidades, entonces puede proveer. Entonces ahí es el momento de cada cual segundo su capacidad, en atender a otros con aquello que puede. Esto es el sentido mismo de la liberación, del desarrollo de nuestras humanidades, porque no puede haber personas sin comunidad, no hay comunidad sin persona. Justamente por esto los seres humanos se liberan en comunión. Euclides, tú has colocado también otro elemento, ¿no?, que me parece súper importante y tiene que ver con este concepto de la economía de la liberación. En Ecuador conocemos, hemos estudiado, te conocemos a ti. Sin embargo, pienso que todavía nos falta entender aún más cuál es el papel que juega esta economía de la liberación en estas reflexiones, ¿no? En relación a todo lo que tú nos has compartido ahora. ¿Podrías también ampliarnos un poco más sobre esto? Sí, la economía de liberación ha sido desarrollada a partir del paradigma de la liberación. Entonces, he publicado el año pasado un libro que se llama Filosofía de la Liberación, donde hago un histórico, apresento las diferentes vertientes, las críticas y las perspectivas de esta economía. En los años 70 tuvimos ahí, a partir de, bien, hubo primero una teoría del desarrollo, después una teoría de la dependencia, siendo la crítica de la teoría del desarrollo, y a partir de la teoría de la dependencia, entonces se empieza a hablar de la liberación, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Entonces, ahí tenemos varias abordajes que se van a desarrollar en diferentes ciencias particulares, ¿no? Paulo Freire con la pedagogía de la liberación, Orlando Fosborda con la sociología de la liberación, en la Argentina, en México, en Perú, varios autores, ¿no? Como Salazar Bondi, Leopoldo Zea, Enrique Dussel, Arturo Roig y otros, hablando de una filosofía de la liberación. Tuvimos una teología de la liberación con Gutiérrez, Boff, Hugo Asman también. Tuvimos la psicología de la liberación con Martín Baró, antropología de la liberación con Gunder Frank y Vivar Flores. Tuvimos el teatro del oprimido, tuvimos debate sobre ciência e liberação, sim, com Brian Easley na Inglaterra. Tuvimos, enfim, um mundo de elaborações sobre a liberação. Pero no hubo una economía de liberación en aquel momento, en los años 70. Entonces, ¿por qué se imaginaba que la ruptura de la dependencia creaba las condiciones para que los países de manera autónoma pudieran desarrollarse? ¿Sí? Entonces, era básicamente esto que había desde el punto de vista económico, ¿no? Pero esto no es así. Quando analisamos efetivamente os fluxos econômicos do processo de dominação econômica, vemos que não somente há os circuitos econômicos do capital, onde o capital invierte valor, produz bienes, los leva ao comércio, los vende e los genera outra vez dinheiro para outro processo de inversão. Também entra dentro deste circuito econômico do capital valores que não foram produzidos aí, valores que vêm das economias campesinas, indígenas, populares, onde não há patrão nem empregado, mas quando estas pessoas compram um produto deste sistema, então o valor que elas han produzido ingressa neste sistema. Quando elas compram produtos deste sistema,
también cuando venden productos a este sistema. Entonces, aquí hay toda una conexión de estos circuitos del capital con valores que no son producidos dentro del circuito del capital. La primera persona que percibió esto de manera muy clara fue Rosa Luxemburgo, pero ela analisava como entravam valores de afuera aí. Pero o sistema pode progredir por si mesmo, independentemente desses valores que ingressam a si. ¿Por quê? Porque pode criar deudas. Então, com as deudas se ativam os processos de realização do valor. E se a riqueza que se cria no ciclo sucessivo é maior do que a deuda que se ha criado no ciclo anterior, o sistema pode compensar e seguir crescendo com as deudas. Entonces, el capital financiero es esencial para la alimentación de los circuitos del capital. Pero entonces, ¿qué pasa? Mirando todo este proceso de exclusión, de todo lo que genera de estas grietas sistémicas, de todo esto, eh, mirando cómo se pudiera salir de estos procesos en una lógica de liberación, entonces fue que se ha desarrollado una economía de liberación. Entonces, en este libro publicado el año pasado, hay un capítulo entero para esto, una economía de liberación. Su paradigma, que es el paradigma de la liberación aplicado a la economía, con toda la misma gnoseología, epistemología, metodología de validación que estaba en la antropología de la liberación, en la sociología, en la pedagogía, en la teología, o sea, traduzido para acá. Um conhecimento produzido de maneira dialógica, validado epistemologicamente por la praxis misma de liberación, que se construye conectando el saber de experiencia hecho del pueblo con el saber científico ya desarrollado, y que en este proceso de conexión se aprimora la praxis de liberación popular, y por otra parte se puede ir cambiando elementos teóricos, ¿no? Como decía ahí Fausto Borda, con la metodología de acción e investigación participativa. Entonces, ¿qué pasó aquí con esta economía de liberación? A partir de ella se puede perceber que las economías solidarias están en tres estágios distintos. Um de ellos podemos decir que es una economía solidaria de supervivencia, que las personas movidas por su necesidad de consumo, trabajo, endeudadas, se organizan de la manera que pueden para asegurar su sobrevivir. En muchos casos también son de cooperativas que están en esto. Porque si elas não conseguem colocar seus produtos, vão quebrar. Então, estão por superviver, aunque sejam cooperativas, mas são de supervivência, da própria cooperativa mesmo. E de outras iniciativas também. Há outro tipo de nível de economia solidária que podemos chamar de uma economia solidária de resistência. ¿Por quê? Porque são movidas por uma visão de que temos que enfrentar estas formas de opresión y de dominación del sistema capitalista y que no podemos aceptar la destrucción de los ecosistemas. Entonces tenemos ahí formas de ecovilas, empresas ecológicas y todo un mundo de economía solidaria que está centrada en esto. De economías solidarias que están centradas en temas como a cuestión femenina, a cuestión indígena y otras que tienen que ver con empoderamiento de segmentos sociais oprimidos para que estas economias fortaleçam estes processos de resistência e de luta, ¿sí? Pero, aún así, con este esfuerzo ecológico feminista de recuperar los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y todo esto, al final, cuando miramos los flujos económicos de todo esto, lo que vemos es que aún estas iniciativas siguen retroalimentando los circuitos económicos del capital. ¿Por qué? Porque no han hecho una análisis adecuada de la propia reproducción del circuito económico donde están. Imaginan que están haciendo un cambio de la sociedad, cuando en verdad lo más valor que ellas producen acaban sendo realizados como ganancia del capital comercial. Por ejemplo, una comunidad indígena que ha producido una artesanía que tiene un gran valor. Entonces tiene todo el valor de los elementos que fueron utilizados en la producción ahí. Y tiene el valor de su trabajo. Y entonces tiene un valor.
pero no vende esta artesanía por el valor para el capital comercial, lo vende por un valor menor. Entonces, una parte del valor que esta comunidad indígena generó va a ser realizada como ganancias por quienes, por el capital comercial, que lo va a vender esto en otro país, en un aeropuerto, donde sea. Lo mismo se pasa con productores de la agricultura familiar, que tiene todo su trabajo, la producción, y cuando llega el momento final que tiene su gran cosecha, ¿qué tiene que hacer? Entregar esto a quienes? A un atravesador, un intermediario capitalista. ¿Y para dónde va el más valor producido en estas comunidades populares o en estas familias de agricultura familiar que no tiene patrón ni empleado, todo familiar? Sí, pero el más valor, el plus valor que ellos producen es acumulado ¿dónde? En el circuito económico del capital. Lo mismo se pasa con muchos grupos de mujeres con su economía feminista luchando. En este emprendimiento, las mujeres es que están acá, tienen su autogestión, aquí no hay machismo y todo esto. Y al final, ¿para dónde va su producto? Para el mercado de igual modo, y la plusvalor que elas generan es acumulado por quienes en un circuito económico del capital. Podríamos hablar aquí de diferentes otros modos, porque puede haber tercerización, porque puede haber cooperativas de trabajo también incorporadas directamente, porque puede haber procesos de que un producto va a ser utilizado para producir otra cosa. Pero el gran tema es que en Perú busquen resistir como una economía solidária, de resistência, aún assim não conseguem ser liberadores, porque acabam por reproduzir o mesmo circuito econômico do capital. Então, ¿qué pasa? Que se pode organizar os circuitos econômicos solidários, e então aí temos uma economia solidária de liberação. Então, en este caso, ¿qué pasa? No solamente tenemos la posibilidad de realizar este valor, este más valor, dentro de un circuito solidario, que en vez de ser acumulado por un capitalista privado, se va a dirigir a un fondo de economía solidaria de una comunidad autogestionada, como también se puede hacer algo más. Se puede comprar productos que han sido producidos por empresas capitalistas en el sector de producción. Si no tenemos nuestra producción, compramos directamente de ellos y por un precio que viene a nuestro circuito solidario. Y aquella margen que antes era realizada por el capital comercial capitalista, sí, pelo sector capitalista de comercio, aquela margen que era una ganancia ahí, ahora se va a realizar ¿dónde? Se va a realizar dentro de nuestro circuito económico solidario. Y aquella margen también viene a nuestro fondo. Entonces tenemos capacidad, sí, de avanzar en una estrategia econômica liberadora. Esto publiqué hace unos 4 años, Ana, ya sistematizado, bien sistematizado, esto en un libro en Italia, Circuiti Economici Solidali, Economía Solidaria de Liberación. Entonces, ali está ya bien planteado todo este tema de los flujos económicos, tanto del punto de vista local como del punto de vista global. Se puede comprender claramente cómo hubo un enfrentamiento de las economías hegemónicas del capital con las economías del bloque socialista anterior y cómo estos flujos económicos en el mercado internacional llevaron en verdad a un proceso de quiebra de aquellas economías. Hay todo un tema del dólar y de cómo la manipulación del valor del dólar en el mercado internacional por las políticas monetarias norteamericanas hace con que las exportaciones de un país generen menos dólar. Este dólar está más sobrevalorizado y por tanto ellas necesitan de obtener medios que después no obtienen porque cuando hay una desvalorización se necesitan de mucho más dólares en el ciclo siguiente, siendo que no consiguieron acumular dólares en el ciclo anterior. Y entonces estas políticas monetarias de Estados Unidos le permitieron hacer cosas trágicas en nuestra humanidad por todo el tema de la inflación, porque esto impacta en el petróleo. Entonces, como esto del valor del dólar y del petróleo, acaba que por los petrodólares ahí, los barriles negociados en petróleo, entonces se alza el precio del petróleo o se lo baja.
Las reservas cambiales de los países que están en dólar, en un momento pueden comprar más cosas, en otro momento pueden comprar menos cosas, porque las políticas americanas cambian el valor del dólar ante el conjunto de los precios. Entonces, al final, esto genera inflación en los países para contener su inflación alzan las tasas de interés, esto traba la economía de los países y esto favorece la economía norteamericana. Entonces, en este libro que está publicado en Italia, analizando los circuitos económicos solidarios de la economía de liberación, se trata no solamente de los temas de los circuitos locales, como estábamos hablando aquí, pero de cómo estos mecanismos del circuito económico del capital impactan en la economía global y cómo esto tiene que ver después con los procesos geopolíticos globales. Entonces, una economía de liberación, ela tanto es capaz de hacer un análisis muy potente, muy crítica de la economía, macroeconomía, como de la microeconomía, y ela tiene capacidad de apuntar soluciones tanto del punto de vista de la microeconomía, de las comunidades, de los territorios, como también soluciones globales. Por ejemplo, en punto de vista global es necesario que no haya una moneda de un país como siendo la moneda que es del comercio internacional. Se puede establecer sistemas de compensación no monetarias con todas las blockchains que tenemos. Esto ha sido un experimento hecho ahí ya desde 2007 con signos de valor que pueden ser manejados a nivel internacional para hacer transacciones internacionales y que no dependen de una moneda de un país, que pueden estar respaldados en diferentes fondos, en diferentes monedas, o más bien no necesitan de estos fondos, basta hacer una compensación, mensurar los productos en valores y hacer las transacciones. Y entonces países tienen créditos o débitos que se pueden saldar o recibir con productos en el comercio internacional. Esto ya aquí en América Latina se hizo ya há muchos años. Entonces, hay muchas soluciones que se pueden organizar desde el punto de vista de una economía liberadora, cuando efectivamente queremos liberar nuestras naciones de la dependencia de signos de valor ajenos, quando queremos liberar nossas comunidades de la dependencia de los flujos del capital que tiene que venir ahí comprar nuestro producto o nosotros comprarmos produtos de estos circuitos del capital, porque si tenemos condición de construir una otra economía, una economía liberadora, una economía globalmente conectada, conseguindo hacer el intercambio solidario de bienes y servicios que la gente produzca en cualquier parte del mundo, a través de estas plataformas solidarias que podemos organizar y que ya existen algunas de ellas organizadas, aún de forma muy demonstrativa, pero ya existen, provando que se puede efectivamente cambiar este sistema econômico para um outro sistema, porque se maiores volúmenes fueran produzidos, consumidos, realizados dentro destes circuitos econômicos solidários, menos volúmenes de valor serão realizados nos circuitos do capital. E do mesmo modo que houve uma transição do período feudal para o período capitalista, quando migrou o trabalho e o valor do sistema feudal para o sistema capitalista, de igual modo, hoje podemos fazer esta liberação de valores e de forças produtivas do sistema capitalista para um sistema solidário. É esto lo que propone a economia de Y esta economía liberação. de la liberación, sin duda alguna, y tú lo has expuesto de manera clara y amplia respecto de los circuitos económicos solidarios, ¿no? Como una estrategia que posibilite mucho de lo que tú has comentado en este momento. Yo no voy a profundizar más en los circuitos económicos solidarios porque lo has planteado bastante bien. Esa era mi siguiente pregunta. Sin embargo, sí quisiera hablar de las políticas públicas alrededor de estos circuitos económicos solidarios. ¿Cómo valoras tú la posibilidad de que en el caso ecuatoriano los gobiernos autónomos descentralizados, hablando de lo local, del territorio, esta oportunidad de pensar en políticas que promuevan, digamos, un desarrollo vinculado a estas economías de la liberación, del buen vivir, summa causae en el caso ecuatoriano, y que podrían revisarse con mucho más detalle cómo implementar estos procesos
hablando de los circuitos económicos solidarios, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo valoras? Sí, esto, Ana, fue algo muy importante en el programa Hambre Cero en Brasil en 2003. En 2003, en el primer año del gobierno Lula, hubo una estrategia llamada Consorcios de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local. El programa Hambre Cero no era solamente un programa de transferencia de ingresos para las familias más pobres, era también un programa de acciones estructurantes que generaban formas de desarrollo territorial sostenible, de modo tal que las personas que estaban en la condición de exclusión de consumo y también de condición de trabajo, tuvieran la posibilidad con este desarrollo territorial sostenido de desarrollar actividades productivas, actividades económicas e ingresar en cadenas de producción, circulación, consumo, de modo tal que no fuera más necesario hacer transferencias de ingresos. Aquí, un punto central en este programa fue la organización de circuitos económicos solidarios. Entonces, esto era una línea del programa Hambre Cero. Hay documentos que se pueden recuperar ahí explicando cómo esto se hacía en aquel momento. Pero es importante aclarar bien una cosa acá para que se entienda la lógica de esto. Los teóricos de la dependencia ya habían hablado que los valores migran de las periferias a los centros. Esto se analizó de forma global, de América Latina a Europa, de América Latina a Estados Unidos, África, Asia, para los centros económicamente más desarrollados. Entonces había una dependencia. Pero esto no es solo en nivel internacional, también lo es de manera interna a los países. Entonces, si miramos cualquier país, tiene centros que están más desarrollados económicamente, y a estes centros fluyen los valores migran para ahí. Entonces, para dar un ejemplo muy claro con el programa Hambre Cero. El programa Hambre Cero hacía transferencias de ingresos para todas las familias que estaban en condición de hambre. Eran millones y millones de familias. Entonces, el dinero, un pequeño valor, pero que era muy importante a estas familias para su consumo, iba para las regiones más lejas del país, más periféricas del país. Y entonces el dinero, había un flujo de valor, el dinero iba a esta región más periférica. Pues, ¿y qué pasaba con la gente en esta región más periférica con este dinero? Elas iban a un mercado, comprar productos para su consumo. Entonces, por ejemplo, imaginando que compraran ahí una pasta, un paco de fideos, que compraran ahí un paco de azúcar. Muy bien, entonces el dinero fue hasta ahí, pero ¿dónde ha sido producido este paco de fideos, este azúcar? No fue en aquella comunidad, esto fue producido en una otra región más desarrollada. Entonces, ¿qué pasaba con el dinero? El dinero iba hasta la región más pobre. Un producto iba hasta la región más pobre. La gente consumía este producto en la región más pobre. ¿Y para dónde iba el dinero? Para la región más desarrollada. ¿Cuál era el proceso final? Una partecita se quedaba ahí porque era la ganancia del comercio, sí, una pequeña partecita. Pero fuera esta pequeña partecita que era la ganancia del comercio local ahí, todo el restante del valor iba para dónde? Para las regiones más desarrolladas del país. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el tema de la teoría de la dependencia, ¿no? Los valores migran de las periferias a los centros. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto no ocurra? Para que todo el dinero que se envía a la gente más pobre no sea acumulado por la gente más rica. Es lo que habla Gunde Frank, este pasaje del valor del pobre al rico. Y plantea cuestiones a ser comprendidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo hace? Se organizan circuitos económicos solidarios locales. Entonces, ¿qué se busca hacer? Que todo lo que se pueda producir en esta comunidad se lo produzca ahí, para que el valor económico que fue transferido y que llegó ahí, en vez de salir de este territorio y para el territorio más desarrollado,
permanezca en esta comunidad, retroalimentando el proceso mismo de producción, circulación y consumo en esta comunidad. Entonces, acá, ¿cómo se planteaba esto en el programa Hambre Cero, la organización de estos circuitos para el buen vivir? Es interesante recuperar estos documentos porque son históricos, ¿no? Es de 2003. Entonces, hay muchos pasajes hablando del buen vivir ahí en este documento de 2003, en una época que no había esta palabra circulando por América Latina como pasó a existir después de la Constitución de Ecuador, ¿no? Que se encontró en esta palabra buen vivir una traducción para suma causae, ¿no? Pero que antes estaba muy asociada a la economía solidaria, a la realización de las libertades públicas y privadas. Fue en este sentido que esta palabra surgió ahí en 1998 en la filosofía de la liberación, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa aquí? Dentro de este programa de los CONSADES para organización de circuitos económicos solidarios, había toda una estrategia. Primero, hacer mapeos de consumo. O sea, ¿qué es que las familias consumen? Hay que ver qué es necesitan. No solamente dónde gastan su dinero, pero sino lo que satisface sus necesidades. ¿Qué es necesitan? Porque pode haver produção própria, pode ser coisas que podem ser produzidas em el território, não lo são, que vêm de afuera. Ou seja, há que ver estas necessidades todas. Depois, ver quais são as ofertas que já há com respeito a estas necessidades e que outras ofertas poderiam existir, porque muitas destas coisas que as gentes necessitam e que vêm destes centros desenvolvidos poderiam ser produzidas aí, seja de maneira artesanal, seja de maneira industrial, incluso microempresas industriais que poderiam ser instaladas aí para como plantas produtivas para estas produções, não? Então, aí, a partir de esto, organizar os circuitos mesmo como formas jurídicas que poderiam ser associações, cooperativas ou outras figuras que fueran, que conectavam então os consumidores, os produtores, o processo mesmo de comércio, porque aqui também há demandas, e aí surge o tema de los comércios locais conectados dentro deste sistema, que podem já servir como uma estratégia para a conexão da oferta local com a demanda local, e os famosos fondos que há que criar-se com isso. Então, não se trata de organizar uma relação consumidor-produtor, que al final o consumidor quer pagar um pouquinho menos e o consumidor, o produtor quer receber um pouquinho mais, e com isto aquela margem que era de la plus-valia se queda aqui agora separada já, ¿no? Finalizada neste consumo, nesta oferta, e al final não resulta mais nada para um fundo de economia solidária. Esto não funciona. Há que resultar alguma coisa para um fundo de economia solidária. Então, se cria um circuito com esta estratégia de assegurar que algo vá para o fundo. Ah, mira, mas então é uma parte do valor do produtor que foi para um fundo, é uma parte do valor do consumidor que ha ido para um fundo. E então, como é isto? Ah, pues, se pode criar signos de valor não monetários que correspondem a este valor que foram os fundos, sim. É o que na economia solidária alguns chamam de moneda social, sim. Que se pode plantear se isto é ou não é uma moneda, mas são signos de valor que permitem fazer intercâmbios não monetários, intercâmbios de trueque. Então, em igual valor que igual medida que estes valores ingressam ao fundo, também se generam estes signos de trueque para que as pessoas possam fazer seus intercâmbios não monetários e se criam diferentes catálogos. Catálogos de comprar, vender, quando temos o dinheiro. Catálogos de hacer trueque, donde también hay ofertas para trueques con estos signos de valor no monetarios, con estas monedas sociales, si se quiere llamar así, o con estos créditos, que sería una palabra mejor. Entonces, aquí hay diferentes intercambios económicos. Entonces, el programa Hambre Cero proponía, al final, como instrumentos de organización de estos circuitos económicos solidarios, todas essas diferentes técnicas de economia solidária, organização de complexos cooperativos, redes de economia solidária, bancos comunitários, comércio justo, grupos de consumo crítico e solidário, incubação de iniciativas
incubadoras, ou seja, todo o que já existia de economia solidária aparece como instrumentos para a organização destes circuitos. Isto estava dentro do programa Hambre Cero, em 2003. Então, é possível organizar políticas públicas para desenvolver circuitos econômicos solidários? Sim, é possível. Isto já ha sido hecho na América Latina, com grandes resultados. Porque se miramos todo este conjunto de iniciativas de economia popular e solidária que nasceram em Brasil, a partir destes processos de auto-organização, conectando consumos locais com produção local, que isto foi muito ativado por as férias de economia solidária, que foram uma experiência muito importante, agroecológicas também, porque se conectaram produtores com as estratégias que se chamou de consumidores suportando agricultores, CSA, que conectavam conjuntos de famílias com agricultores, de modo tal que aquelas famílias compravam daqueles agricultores, mantendo a sustentabilidade desses agricultores com aqueles consumos daquelas famílias, é justamente uma estratégia de circuito. O grande problema é que não teníamos fondos autogestionados e manejados, ¿entiendes? Então, esta política se implementou e se difundiu muitos conceitos, pero a estratégia liberadora mesmo de ella não apareceu como deveria, ¿sí? E por quê? Porque o programa Hambre Cero foi muito combatido, não? Já no final do primeiro ano do governo Lula, com esta visão estratégica de cambio estrutural do país, com a economia solidária, com modelo de desenvolvimento econômico, que não é solamente uma política para generar trabalho e ingresso para a gente pobre, sino uma forma de reorganizar toda a economia do país, construindo circuitos econômicos solidários, empoderando a los trabalhadores, empoderando a los consumidores, para que o pueblo organizado, empoderado, democraticamente, autogestionando suas comunidades, pudiera ser um ator econômico importante na hegemonia econômica nacional, e não mais o capital, sino as comunidades auto-organizadas. Isto todo causava, assim, era um temor que havia de que isto pudiera expandir-se. Então, o governo Lula ha sido muito fortemente combatido neste primeiro ano. E o programa Hambre Cero teve cambio profundo, ¿sí? Então, estas políticas estruturantes como havia, não foram mais impulsadas como estavam, por la correlação de forças políticas. E, por outra parte, se impulsou profundamente o programa de transferência de ingressos. ¿Por quê? Porque isto ativava, que coisa? Ativava os comércios capitalistas por toda parte, onde a gente chega com dinheiro para comprar. Ativava a indústria capitalista, que vende produtos, seja comida, seja outras coisas. Porque se a gente tem este dinheiro para comprar comida, a outra parte de seu dinheiro pode ser para comprar outras coisas. Então, também vai ao mercado comprar outras coisas, não? Que são produtos industrializados. Isto também é tema importante. A transferência de ingressos desenvolve a economia. A economia, quanto mais se distribui o dinheiro, mais a gente pode exercer com sua aquisição processo de retroalimentar a produção. Então, por que China cresce 7% ao ano? ¿Há quantos anos? Justamente por isto, porque tem uma estratégia que eles chamam de socialismo de mercado, que tiene empresas privadas com fines de ganância, cooperativas com fines solidários e empresas estatais com fines públicos. E isto todo funciona de modo tal que as márgenes acabam sendo ajustadas por o setor cooperativo e por o setor público, de modo tal que se assegure que haya distribuição de ingressos. E esta distribuição de ingressos hace com que a gente pueda comprar. Então, China se tornou o grande mercado consumidor. E mais que isto, China começou a comprar também de afuera. Os fluxos econômicos que China tem com os diferentes países exporta seus produtos, mas também compra. E então, aqui há sistema econômico centrado na distribuição de ingressos. Em Brasil foi a mesma coisa. Em verdade, os BRICS han adotado esta estratégia. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Adotaram esta estratégia
unos en niveles más fuertes, otros menos, pero de distribución de ingresos. Entonces, en Brasil esto se pasó. Brasil llegó a ser la sexta economía global y por algunos momentitos llegó a ser la quinta economía global, justamente por esta política de transferencia de ingresos, distribución de ingresos, activa las cadenas de consumo, activa la producción, activa la economía, activa la recaudación del Estado, que con sus fondos públicos puede distribuir más para quien más necesita. Y con esto se crea un círculo virtuoso. Entonces, esto también estaba conectado ahí en el programa Hambre Cero. Y esto está dentro de la lógica de los circuitos económicos solidarios. Con estos fondos locales que se tienen a partir de esta realización de valores, sea de productos que son un excedente solidario ya producido dentro de este circuito mismo, sea de un excedente que se realiza acá y que venió del sistema capitalista, porque en vez de comprar en el comercio y realizar ahí, se compra directo del proveedor capitalista y se realiza aquela etapa de comercio acá y aquela margen de lo que era la ganancia comercial acá se convierte en un excedente, que es una margen, una parte de esto va para el fondo. Este fondo público que está acá puede ser utilizado por esta comunidad de manera autogestionada, tanto para liberar fuerzas productivas, o sea, ¿qué necesitamos producir aquí? Podemos con estos recursos comprar máquinas y herramientas que saldrán del circuito económico del capital y que ingresarán acá como fuerza productiva para producir, não é, valores de uso final, de consumo final, pero más adelante, también acá en esta red de circuitos se podrá producir medios de producción. Entonces no se va más a buscar medios de producción del capital, se va a buscar medios de producción de la propia red de circuitos económicos, porque si tú estás organizando miles de panadarias comunitarias en un país, ¿cuántas miles de máquinas necesarias para hacer panes se van a comprar? Esto permite que estas inversiones colectivas van ahora a producir las máquinas que van a ser utilizadas en el propio circuito. Y al final lo que se quiere, concluyendo acá, es, tanto con las compras públicas de estos circuitos, se puede activar la economía y es muy importante las compras públicas porque toda esta producción para hospitales, escuelas, guarderías y otras cosas, ¿sí? Es una forma. Otra forma es transferência de ingressos para consumo que activan estes circuitos econômicos dentro dessa estratégia, porque se não tem circuitos vai ativar os comércios capitalistas e a produção capitalista, então só a transferência não é suficiente. E também aqui pode haver estratégias de políticas públicas diferenciadas. Então, se entram 12 empresas no processo de licitação para atender as demandas do Estado, ¿sí? Entre os critérios pode estar aquela que for mais ecológica, aquela que tenha melhor impacto na distribuição de ingressos na comunidade, ou aquela que seja do território mesmo. Então, tu podes estabelecer 3, 4 regras que são universais para atender qué cosa, el bien público, que es el desarrollo mismo de aquella comunidad, del territorio donde se está haciendo aquella subasta, aquella licitación. Punto. Y aquí, ¿qué pasa? Que las empresas de economía solidaria acabarán venciendo esto, no porque fueran beneficiadas con alguna cosa, porque están generando mejores resultados para interés público, porque están protegiendo el ecosistema, porque están distribuyendo más ingresos a las familias, porque están desarrollando el territorio mismo, cosa que las empresas capitalistas no hacen en general, porque agriden el ecosistema, porque llevan afuera este dinero que sale de ahí para acumularse en otras partes, ¿sí? No desarrollan el territorio, no distribuyen la riqueza. Entonces, las políticas públicas pueden sí estar muy bien enfocadas para la organización de estos circuitos. Y en verdad, si no se organizan estos circuitos, si no se organizan esto, no hay salida, no hay solución, porque todo será la reproducción del circuito económico del capital, donde impera la ganancia, donde impera la acumulación, donde impera la explotación del trabajo lleno, donde impera la expropiación de valor. O sea, si un consumidor
necesita comprar algo y solo tiene un proveedor capitalista que lo vende, se va a cobrar mucho de más de lo que debía. Y entonces hay una expropiación del consumidor, que paga mucho más do que vale efectivamente el producto. Eso es una expropiación. Hay una expoliación capitalista en el crédito, porque la gente necesita comprar y no tiene, no le alcanza. Tiene que hacer en mensualidades. Y entonces hay una tasa de interés a pagar. ¿Y quién se queda con esta margen de la tasa de interés? El capital financiero. Entonces, o se constituyen circuitos económicos solidarios, con crédito solidario, producción solidaria, con consumo solidario, con intercambio solidario, o entonces no hay salida. Estaremos siempre rehenes de esta acumulación privada de ganancias que no asegura el buen vivir de las personas. Entonces, escuchándote, pensaría, y ciertamente considero es así, las universidades tenemos un rol importante, no menor en estos, no solamente en estos debates, ¿no? Sino también en la formación y en los recursos, herramientas y reflexiones que propiciamos con nuestros estudiantes. Te preguntaría, y para ir cerrando ya esta entrevista, ¿cómo transitar hacia otro desarrollo desde la academia? No es fácil, ¿no? Para mí esto, ¿cómo transitamos? ¿Cómo transitamos? Sí, esto todo, este es un tema bien interesante, ¿no? Thomas Kuhn habló de los diferentes paradigmas, ¿no? En general, los cientistas, los académicos son formados a partir de un determinado paradigma y esto es asumido por ellos, está tan assim, permeando su visión del mundo, su manera de portarse, de actuar, que es muy difícil para muchos perceber las limitaciones de sus paradigmas, ¿no? Y perceber que otros paradigmas pueden tener mejor efectividad en comprender los problemas y apuntar soluciones para cómo enfrentar la situación. Entonces, esto es una tendencia normal. Eh, pero también hay por parte del espacio académico, cuando es efectivamente un espacio universitario, un espacio de pluralidad, ¿no? De que se puedan tener diferentes visiones dialogando entre ellas y a partir de ahí se retroalimentando con sus diferentes percepciones. Entonces, yo entiendo que es muy importante que se creen efectivamente esses espaços de diálogos sobre as diferentes visões para que se puedan colocar em debate as diferentes paradigmas, para que se pueda mirar os aspectos relevantes de cada um e suas dificuldades também, y juntamente con los estudiantes, porque no se puede formar estudiantes simplemente presentando un único paradigma, como si aquello fuera la única manera de entender los problemas y solucionarlos. Si existen diferentes paradigmas, es necesario que los estudiantes tengan acceso a estas diferentes visiones y que puedan ellos investigar cada cosa de estas y después ellos tomar una posición de lo que les parece mejor perante todo esto. Pero una vez que se ofrece como una posibilidad de reflexión estos paradigmas de una economía liberadora, de una comprensión del desarrollo territorial sostenible con base en circuitos económicos solidarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estes estudiantes tendrán la oportunidad de hacer sus investigaciones sobre esto. Tendrán a oportunidade de ir às comunidades, tendrão a oportunidade de sistematizar conhecimentos que são conhecimentos de saber de experiência hecho de la população, de evaluar em que medida isto tem ou não tem valor com respeito ao conhecimento científico que já está acumulado, e poderão produzir novos conhecimentos. Estes novos conhecimentos que se produzem tanto vão colaborar com estas comunidades para que puedan perceber as limitações muitas vezes que têm suas visões, que imaginam que estão haciendo uma coisa muito importante quando em verdade não estão. E por outra parte, pode contribuir para cambiar também a visão científica, que é de teorias científicas que muitas vezes diziam certas coisas, que a teoria disse, não, isto é assim. E quando tu vas a ver na prática, tu vês que não é assim, que ocorre diferente. A teoria previa que ia acontecer isto, pero isto não ocorreu.
En verdad ocurrió otra cosa, que la teoría decía que no iba a acontecer, y ahí aconteció. Entonces, ¿cuál es el problema de esta teoría? Que no tiene problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo enfrenta? ¿Dónde está el error de estas tesis? ¿Cuáles son los elementos que hay que cambiar en esto? Entonces, por ejemplo, cuando digo que a la vez a la comunidad crea una cosa que parece que está muy bien y no está, hay mucha gente que produce ahí en su hogar para vender cosas a la calle y entonces mira, hace un cálculo muy sencillo. ¿Cuánto yo gasté con estos productos que compré para producir? Ahí lo producí en mi casa, ahí llevé a la calle y ahí en la calle lo vendí por un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy teniendo un resultado bueno, ¿sí? Estoy teniendo un buen resultado. ¿Por qué? Porque lo pagué tanto y ahora lo vendí por tanto y tengo este valor mayor. Sí, pero cuando se hace una análisis muy sencilla, muchas veces, de este proceso de investigación, acción participativa junto con la comunidad, vamos a ver mismo cómo es esto, vamos a poner ahí en la cuenta. ¿Y qué más que hay además de estas cosas que compraste? ¿Pusiste ahí el gas que está utilizando? Ah, no puso. ¿Cuánto gastó de gas? Ah, y de agua, ¿cuánto gastaste? Ah, y de jabón para lavar las cosas, y de detergente que lo gastaste, y de energía eléctrica, ¿cuánto lo gastaste? Y vamos a poner todo esto, vamos a sumar todo esto. Mira, cuando se suma todo esto, ¿qué pasó? Que su coste está mayor do que el precio de las cosas que está vendiendo. Pero si es así, ¿cómo puede que hace 5 o 10 años que estoy haciendo esto? ¿De dónde viene el dinero mismo que está pagando estas otras cosas? La energía eléctrica, la agua, los detergentes, todo esto. Ah, esto viene de la pensión del abuelito. El abuelito que tiene una pensión, en verdad, él, la pensión de él que está pagando todas estas cosas, que está permitiendo que esta familia estuviera vendiendo un producto más barato do que el producto custa, y estando en la calle haciendo esto, creyendo que esto está teniendo un buen resultado, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente simples cree que está tendo um bom resultado econômico com sua economia de supervivência, quando em verdade não está, ¿sí? Y los estudiantes pueden, con su trabajo, colaborar con las comunidades en su investigación, acción participativa, pero por otra parte van a mirar otras cosas. Mira, en las teorías normales el trabajo es un coste. ¿Por qué es un coste? Ah, porque el capitalista tiene que pagar, ¿no? Por él, entonces es un coste. Pero para el trabajador mismo, su trabajo, ¿qué es? Es un recurso. ¿Por qué? Porque lo tiene. Entonces, si un capitalista tiene que cortar coste, tiene que reducir trabajo. Para un trabajador que lo tiene como un recurso abundante, él no tiene que estar cortando. Tiene que encontrar una forma de usar su trabajo de manera productiva para que pueda tener un resultado. Entonces puede ser que una iniciativa de economía solidaria con una tecnología inferior que demanda más tiempo de trabajo pueda al final generar un producto que para estas familias genere un ingreso verdadero. Porque entonces sí, es su trabajo mismo que está generando un plusvalor. Y este plusvalor que su trabajo está generando después se realiza efectivamente como un valor cuando entrega su producto y reciben un valor correspondiente a este valor que han producido con su trabajo. Y los alumnos pueden entonces mirar diferentes maneras de entender el valor trabajo, ¿sí? Si esto es un costo o es un recurso, depende de la lógica con que trabajas. Pero en verdad hay un costo del trabajo. ¿Por qué? Porque hay que reproducir el trabajo, todos los elementos que necesitamos para reproducir nuestra vida, es nuestro costo de nuestro trabajo. Entonces hay que tener un plus mayor que este para que esta iniciativa pueda desarrollarse, ¿no? Y pueda prosperar. Entonces aquí hay muchas cosas que la universidad tiene y puede hacer. Entonces yo diría básicamente estas dos, o quizás una tercera, ¿no? Que es la investigación. Porque una cosa es el proceso de enseño, que es justamente cuando el maestro está diante de su clase y él tiene por una obligación ética presentar las diferentes posibilidades de analizar un problema. No puede él llegar y decir, mira, esto es la forma de entender esto. No, él tiene que decir, hay diferentes maneras de entender esto. Yo asumo esta visión, pero hay esta otra posibilidad y también hay esta otra.
Entonces, cabe a ustedes como estudiantes mirar las diferentes alternativas y ver lo que creen que sea la mejor. Entonces, el enseño. La otra cosa es el proceso mismo de extensión universitaria, que es este momento que los estudiantes van a las comunidades y pueden en las comunidades practicar y aprender junto con las comunidades. Pueden compartir lo que saben, pueden aprender del saber de experiencia hecho, pueden problematizar esto y pueden tomar esto como elemento importante para su desarrollo de su propia formación académica científica. Entonces, eso también es importante. Muy bien. Un tercer elemento es la investigación misma, o sea, estos espacios institucionales donde se financia la investigación para que sí se coloque en el estado de la arte de determinados temas, con las diferentes abordajes, se plantean los problemas y se apuntan diferentes hipótesis de solución, con publicaciones, con libros, con materiales y todo esto. Entonces, yo creo que esas tres dimensiones ahí son muy importantes y que las universidades tienen un gran papel para Euclides, colaborar. sé que el tiempo siempre nos queda corto en nuestros diálogos. Yo quiero agradecerte enormemente por esta posibilidad de plantear y colocar aspectos no menores respecto del desarrollo, ¿no? Que tus propuestas para mí siempre son una provocación que me obligan a revisar y replantearme determinados temas y también nuestra posición respecto de lo que estamos ofertando y ofreciendo a nuestros estudiantes. Te agradezco infinitamente por esta posibilidad y ojalá pronto nos veamos nuevamente. Euclides, gracias y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Gracias, Ana. Nos vemos.